Ya en Indonesia están rescatando más escombros del accidente aéreo, la tragedia más grande últimamente registrada en un aeronave de pasajeros. Familiares abatidos por el dolor proporcionaron muestras de ADN para ayudar a identificar a las víctimas del avión que se estrelló en Indonesia con 189 personas a bordo. Pasajeros de un vuelo anterior de la aeronave relataron problemas como un rápido descenso que atemorizó al pasaje. Están rastreando el lugar donde se estrelló en el mar, en Yakarta, y están ya rescatando bolsas con cadáveres a expertos en identificación forense. Y decenas de familias en duelo están llegando, porque siempre ocurre, ¿no?, en este tipo de tragedias multitudinarias. Se estrelló la mañana de lunes en el mar de Java, 13 minutos después del despegue en dirección a Sumatra. Pero aquí los reportes indicaban que es un avión prácticamente nuevo, recién puesto en funcionamiento, y que el piloto o alguno de la tripulación dieron la alerta de que iban a regresar. Sí. No alcanzaron. Sí, no alcanzaron a dar la vuelta y es donde pierden contacto ya. 2 pasajeros del vuelo anterior describieron problemas que causaron molestias y alarma. Por supuesto, todo se vuelve una locura. La movilización de los servicios de emergencia, los rescatistas, los que tuvieran la esperanza de que hubiera sobrevivientes. Desgraciadamente, desde el principio prácticamente se reconoció que no había. No iba a sobrevivir nadie. Y fíjate que piensas en todos los rescatistas, pero también a los familiares de los que quedaron en el accidente, en la desgracia, también se les tiene que dar muchas veces ayuda porque llegan en crisis y a estas personas también se les debe de atender. Como que se extiende esa ayuda, no solamente a las víctimas, ¿no?, a los que estuvieron ahí, rescatar partes o cuerpos o lo que haya quedado, sino estos familiares llegan en unas condiciones tremendas de histeria, viendo con quién desquitan su coraje, otros llorando. De locura. Y toda esa gente también necesita cierta ayuda. Están distribuyendo un comunicado que habla de un vuelo a la muerte por $26. Así, tal como suena. El vuelo con la principal aerolínea indonesia de bajo costo, Lion Air, entre la capital Yakarta y Penang, la principal ciudad de la vecina isla de Bangka, no cuesta mucho. Es el avión que se accidentó con tal cantidad de víctimas. El más económico es el primer vuelo, 6:20 de la mañana. El mejor precio que se puede encontrar es en rupias indonesias, el equivalente a 23 euros, $26. El trayecto, 1 hora y 10 minutos sobre el mar de Java. Y probablemente es ahí donde murieron 188 personas, según las autoridades que viajaban en ese vuelo
y 7 miembros de la tripulación. El aparato UN 737 cayó al mar después de despegar. Al parecer el accidente se debió a un problema técnico. Pero ¿eso cuesta un pasaje? Oye, está regalado. Estaba yo pensando, ¿qué vuelo hay más o menos de ese tiempo aquí en México? Y ninguno te cuesta 500 pesos como cuesta este. Sí, se ¿A dónde? compra con anticipación. Los de último minuto. Monterrey, Tijuana, eso sí, claro. Que Ay, sí. ¿de verdad? Claro, puede uno conseguir hasta... Nada más que ahora los senadores nos hicieron el favor de prohibir la venta, pero llegaba uno y decía, ay, ¿qué avión sale ahorita? ¿Ah, sí? A Monterrey. ¿Le queda un boleto? Sí. Y compraba uno de último minuto que le llamaban. Nada más que luego con las filas y los que se quedaban atorados en los aeropuertos, ¿se acuerdan? Lo prohibieron. Pero esta aerolínea no es la primera vez que se accidenta, ese es el problema. Y eso es lo que vamos a ver. Ni siquiera tenía permiso para volar sobre Europa. De tantos problemas que tuvo de seguridad. Creo que es el tercer accidente. En el anterior se salvaron todos. Uno de hace 10 años se murieron 20 o 30. En fin, serie de incidentes de seguridad. ¿Y sobre quién han recaído más? Ayer hablábamos, ¿no? De la pericia del piloto, o sobre cómo están hechos los aviones, porque también eso, si Tenían era tan pocas. nuevo, a lo mejor el piloto sí era muy ducho, pero el avión, pues... Hasta que no sepamos. Tenían pocas horas de vuelo. Decían que entre los dos apenas cubrían 100 horas de vuelo. Es poco. Y la mayoría de estos accidentes, ¿qué ha sido? El avión. El avión. Vaya. Por eso cambió su flota. Pues la condición humana se las dije en un relato literario, en donde el piloto dice, puede ser que nos accidentemos, se va perdiendo altura el avión. Y hace un ejercicio de conciencia, un examen de conciencia el hombre el protagonista, y dice, Dios, me he portado tan mal, me voy a morir sin confesión, Dios, apiádate de mí. Y sigue de ese tenor, Dios mío, he sido un pecador. Y de pronto dice el piloto, nos salvamos y ya vamos a aterrizar. Y dice, la demanda que les voy a meter a los dueños de este desgraciado avión, la diferencia de un estado de ánimo a otro. Pues sí. Aquí en México había algunos amigos que preferían un vuelo tecolote, ¿se acuerdan? Sí. ¿Era de Mexicana? Sí, ¿verdad? Sí, era de Mexicana. Pues se tomaba de madrugada. ¿Pero por qué lo preferían ellos? Yo lo tomé varias veces. Por barato. Económico. Con razón lo tomé varias veces. Éramos muchos hijos. Y de repente teníamos que viajar todos a Hermosillo o a Mexicali o a Tijuana. Y sí, nos íbamos todos juntos, pero sí, claro, el siendo precio tantos. estaba muy castigado Ay. por la incomodidad. Y fíjate que una persona que va con frecuencia a Chiapas, vive aquí en la Ciudad de México, nos dice eso, que si tú te vas en un horario de madrugada, no sé si sale el vuelo a las 3, 4 de la madrugada, a Chiapas te sale en una cantidad, creo que 1,000 pesos o hasta menos de 1,000 pesos. Que incluso en autobús te saldría más caro. Sí. Pero últimamente a mí me invitan a ir por ahí, por ejemplo, a Tabasco, a Villahermosa, y ya no acepto porque tiene uno que ir varias horas antes al aeropuerto, de tal manera que algunos que sí conocen de esto, que tienen experiencia, dicen, poquito más, y es lo que hace uno en el autobús, el tiempo que hace uno en el autobús, llegar con tiempo al aeropuerto, pasar una serie de obstáculos, ¿no es así? No. Lo que pasa es que tampoco. Si va uno a Tabasco, pues no va uno con maletas. Prácticamente va uno Con lo puesto. con una maletita, si acaso. Entonces, con que llegue uno poquito antes, pasa la aduana muy rápido, todo, ¿no? Pero no hay aduana. Sí. En el avión pasas la revisión. La revisión. Sí. Revisión, pues. Pero vamos, porque es un Edén. Antes había
a eso del escáner o como le llamen, que lo... Todavía. Ah, sí, todavía. Y es cuando empecé a ir a hacer cardio en el gimnasio. A ver, no voy a mostrar las miserias porque tenía que ir a Zacatecas. Voy a ir bien portadito de mi cuerpo. Y además, pues al pasar por el Arco de Triunfo, iba yo así. No, se trata de no dar muchas vergüenzas. Todo musculoso, don Tomás. Sí. Con orgullo. Las carcajadas. 6 meses antes había yo tomado una serie de sustancias anabólicas para esto de tener que pasar por ese escáner. Eso va a ser un problema ahora. No vamos a tener lo que llaman ellos un hub, un centro de conexión. Entonces ahora los que quieran viajar hacia otro país o a la República o todo esto se va a volver una cosa espantosa. No sé si escucharon que alguien estaba diciendo que los del aeropuerto de Panamá y otros 2 lugares, recuerdo el de Panamá, estaban muy felices porque se había suspendido el aeropuerto, porque ahora las conexiones internacionales son creo que 3 aeropuertos, pero además nuevos. Sí, Panamá en América, y que son los que van a jalar el mayor número de viajantes al no haber conexiones fáciles en la Ciudad de México. No, preferible lo de aquella canción. Ustedes no habían nacido cuando se usó la canción Camioncito Flecha Roja, no te vayas por el sol, vete por toda la orilla de este río murmurador. Camioncito Flecha Roja. Sí. Yo siempre que me subo a un avión lo toco así, avioncito Flecha Roja. Puso Echeverría la moda de los aviones de redilas, que se llevaba a todos los intelectuales, lo mismo, él a Buenos Aires, y luego López Portillo a España, y de España a donde eran sus antepasados, pero se llevó a todos, bueno, hasta la propia esposa, a Carmen Romano. El piano se llevó. El piano. Se Ah, llevó sí, el piano de la señora. No un piano, el Sí. filósofo, sino el piano. Y allí va Uri Geller, quién sabe por qué sería. Había una rivalidad muy curiosa entre doña Margarita, la hermana, y la esposa, y querían lucir más, brillar más intensamente, y entonces fue cuando se inventó todos los artistas y todos los literatos y todos los seres pensantes más brillantes a el avión de redilas. Sí, esto fue a España. Y doña Margarita, pues que yo la conocí, que ella me conoció, que fui a su casa y que, bueno, pues quería amistad conmigo. Porque ella era una de las directoras del Reilete, una revista de mujeres, y participábamos, por supuesto, escritores varones, y a mí me dijeron que escogiera un pecado para hablar de ello. Pues el único que yo conocía a esas alturas era la lujuria, y me salió más o menos con conocimiento de causa. Ya después, a los cuantos meses, me dijo a otro pecado: elegí la castidad, ya la diferencia. Entonces eso nos llevó mucho a la intimidad. Subía 4 pisos caminando, porque el edificio donde vivía no había elevador. 4 pisos caminando, llegaba cansada y me llevaba cerca de Radio UNAM. Vivía en una casita muy modesta. Total que éramos buenos amigos ella y yo. Me decía, tengo un hermano en Cuenca de ¿sabe qué? Bueno, luego la conocí. Lo que se transformó esta mujer cuando fue la primera dama la primera hermana adjunta,
y la dama incógnita, igual. Después era la muñequita de cristal y metió a la cárcel a Macotela, un amigo mío, muy buena persona, lo metió a la cárcel. Lo que es el poder, entre comillas, cuando quiera uno probar a otra persona, denle un poco de poder, súbalo a un tabiquito y verán la transformación. Sí. Se convirtió en musa. La 10ª musa. Y a mí me caía bien el escritor Agustín Yáñez, que tuvo varias novelas buenas, como Al filo del agua. Y Flor de Juegos Antiguos. Los demás no me gustaban. Él dijo que después de Sor Juana era Margarita López Portillo y llegó a gobernador. Nada más habló bien de ella. Él, ya desde antes, llegó a gobernador de Jalisco. ¿Te acuerdas que hubo un escándalo y se dio la publicidad y le quitaron parte de su residencia porque pertenecía a Chapultepec? Sí. Y de plano dijeron ya es demasiado, y ya López Portillo estaba cuesta abajo, ya comenzaba a agonizar en lo que se refiere al gobierno, y le quitaron, era Chapultepec. Esta señora que conocí su casita, clase media baja, clase media, y el cambio de residencia, el cambio de los que la rodeaban, empezando con Lupita Dueñas, y estaban instaladas totalmente en el realismo mágico. Pues era aquel que doblaba cucharas. Sí, Uri Geller. Nada más que ella estaba más cerca de Carmen Romano. Y no sé si te acuerdas que en aquella época, como le iba mal al Canal 13, porque ella era la que lo dirigía a trasmano, dijo, no, es que el 13 es de mala suerte. Y entonces le agregaron al símbolo del Canal 13 un trébol de 4 hojas. ¿Cómo se llama este hombre? Abel Quesada fue el Pedro Lascurain del Canal 13. Lo pusieron de director y duró un día. No, menos. Bueno. Duró una noche. Cuando era Imevisión. No, era Canal 13 como tal. Sí, antes de Imevisión. Yo estuve en el Canal 13 con Saldaña, pero abarcaba empezábamos con empezábamos con el juicio de los discos, seguíamos con Sopa de Letras, seguíamos todo el tiempo, y yo ganaba de aquellos, creo que eran 80 pesos por 3 o 4 programas, y a veces se les olvidaba pagarme, a mí no me importaba. Pero era el 13 del Estado, no del gobierno. Alguien me decía, tú muy de izquierda en un canal del gobierno. No es del gobierno, es del Estado. En ese tiempo apareció un libro muy interesante cuyo autor tuvo que salir a ubicarse en Falfurrias, Texas. Mauricio González de la Garza. El libro se llamaba, oiga usted, señor presidente. Última llamada. Y bueno, pues no aguantaron. Él, más que escritor, lo mejor era pianista. Un pianista exquisito. Y escribía bien. Y teníamos una amistad. Le decían, ¿cómo le decían? Semiramis. Caminaba él, Mauricio caminaba así. Semiramis. Manteniendo el equilibrio. Sí, era muy simpático y vivía aquí por la colonia Roma.